y es un tema de actualidad, el tema de Ucrania, el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Es un tema del que se ha hablado mucho, uno percibe que es un tema más complejo de lo que parece. ¿Qué clave nos podrías dar para comprender realmente qué está pasando y de dónde viene el conflicto en Ucrania? Bueno, el conflicto de Ucrania ha propiciado un poquito esto que yo decía antes en la anterior respuesta, la aparición, la irrupción de expertos en Ucrania a 27 expertos por metro cuadrado. Yo creo que son demasiados. Creo que hay que acercarse, aproximarse humildemente a un territorio que no conocemos, del que apenas podríamos haber dicho cuáles eran los colores de su bandera hace unos meses. Sabíamos que España ganó una Eurocopa allí en el año 2012, pero y que la capital es Kiev y que se escindió de la Unión Soviética. Claro que sí, sabíamos muchas cosas. De ahí a saber que era el granero de Europa, yo no creo que lo supiera demasiada gente. Entonces, pero sí es fácil entender que es un territorio donde se están repitiendo cuestiones que ya han ocurrido anteriormente. Cuestiones de reivindicaciones territoriales de una potencia que ha tendido a practicar políticas imperialistas en diferentes momentos de la historia, con territorios que son menores en términos de extensión. Evidentemente estoy hablando de Rusia, y estoy hablando de Bielorrusia, estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de Georgia y de todos los países que la circundan. Dicen que Rusia ocupa una quinta parte de las tierras emergentes. De ahí a que sea un país muy potente habría que verlo también. O sea, un país muy grande no significa que tengas tampoco demasiado potencial, sí que lo tiene en términos de producción energética o al menos de materias primas. Entonces, lo que ha pasado con Ucrania sí que ha ocurrido anteriormente también, como tantas otras cosas. Dicen, y ahí tenemos un grave problema, la creación de la historia surge, hay historiadores, ha habido siempre, ha habido en la antigüedad y tal, pero la creación del concepto de historia surge en el siglo XIX. Y como surge en el siglo XIX, es fruto del romanticismo. Y como es fruto del romanticismo, el diseño del discurso de, como se dice ahora, como dicen, no es ahora el término, bueno, el discurso histórico hunde sus raíces normalmente en un pasado mitológico que de alguna manera, de manera subrepticia, de manera civilina, hay que intentar recuperar. Y parece ser, yo no lo sé, lo he oído y hablo de oídas, que la nación rusa hunde sus raíces en el centro de Ucrania, en el corazón de Ucrania, en Kiev, y a partir de ahí surgen los zares por una confluencia de vikingos, tártaros y tal. Estoy hablando, insisto, de oídas, pero lo suficiente como para saber que es un tema muy complejo como para establecer grandes, aferrarse a grandes discursos. Lo que sí está claro es que nos sitúa ante ante una problemática ya vivida en el siglo XX, que surge prácticamente por primera vez con la Italia fascista, que es el irredentismo. ¿El irredentismo qué es? Es un término poco conocido relativamente. El irredentismo es la no renuncia a la asimilación de un territorio que tú crees que por razones naturales pertenece a tu Estado-nación, por razones culturales, idiomáticas, étnicas, son las más peliagudas. Tú consideras, como consideraba Hitler, por ejemplo, que Austria tiene que formar parte de Alemania, que creo que es algo que todo el mundo puede entender, hablan el mismo idioma, etcétera, etcétera. Por razones de tal, en el País Vasco tenemos 3 provincias actualmente, la comunidad autónoma, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y el nacionalismo vasco considera que hay 7 provincias, 3 de las cuales están en Francia, lo cual es muy problemático. Eso es irredentismo, también lo es. Entonces, el tú dar por sentado que hay un territorio que, aunque no pertenezca a tu Estado, imagina que el País Vasco es un Estado soberano, reclamaría esas 3 provincias francesas igualmente, igual que reclamaría Navarra y reclama Navarra. Entonces, Rusia, de repente, ha considerado
oye, que Ucrania siempre fue nuestro. Entonces, vamos a tomar, es otra manera de explicar el irredentismo, voy a tomar lo que es mío de manera natural. Y bueno, es lo que está ocurriendo. No, me parece absurdo comparar a Putin con Hitler, no se trata de la misma cosa, no se trata de llevar a cabo una limpieza étnica, no se trata de un genocidio, no se debe usar la palabra genocidio, sí crímenes de guerra, los genocidios son ordenados desde arriba, los crímenes de guerra son cometidos por grupos de incontrolados, no son ordenados por un Estado mayor. Y no creo que haya un propósito de exterminio del pueblo ucraniano. Pero si hay una guerra puramente imperialista para controlar, Rusia siempre ha tenido un trauma con el acceso al mar Mediterráneo, el Mar Negro no deja de ser un apéndice del mar Mediterráneo, la península de Crimea, unos puertos ahí muy importantes, Odessa, etc. En fin, y es una guerra pues económica, estratégica, donde van a entrar en juego muchos factores, como estamos viendo, energéticos y también alimentarios, que no sabemos cómo nos van a afectar a muy corto plazo. En cuanto a la relación problemática de Ucrania con Rusia, pues ha habido episodios, parece que en el pasado reciente, hablo del siglo XX, ha habido momentos en los que Ucrania ha querido desembarazarse de la sombra de la influencia rusa, y Rusia nunca la ha dejado. Ucrania ha querido mirar a Occidente, no digo a la Unión Europea porque no existía, pero sí a Occidente, cuando se produce la Revolución Rusa y la consecuente guerra civil, porque la Revolución Rusa no acaba el 1 de noviembre de 1917, hay una guerra civil. En Ucrania hay una república liberal, democrática, una parlamentaria, que es que lógicamente se extingue con el triunfo del ejército rojo de Trotsky ahí. Entonces, digamos que los ucranianos no estaban, hombre, habría ucranianos socialistas, que duda cabe, pero que no estaban en eso. Y luego, bueno, pues se produce la desconfianza secular de Stalin hacia el pueblo ucraniano, lo que lleva al episodio ya comentado también mucho durante estos meses del Holodomor, que es un exterminio. En ese caso sí hubo un programa de genocidio. Yo me aventuro a decir que más que por una cuestión étnica, por una cuestión de desconfianza puramente política. Hitler no se fiaba de que Ucrania pusiera su grano al servicio del programa colectivo de la Unión Soviética, entonces confiscó el grano cuando los ucranianos se estaban muriendo de hambre, entonces, y no tenían ni fuerza, ni voluntad, ni ánimo para nada. Entonces Stalin tuvo miedo de que ese pueblo ya famélico y debilitado produjera o llevara a cabo una revolución. Entonces ya les cortó todo suministro. Se produjeron esas famosas escenas de acudir a los campos y de morir al comer una espiga de trigo, porque la espiga de trigo les explotaba en el sistema digestivo, que no lleva, por llevar semanas sin comer nada. Y ya termino, por fin, como consecuencia de ello, Ucrania y Bielorrusia se unen con entusiasmo a las tropas de Hitler, tanto a la Wehrmacht como a la SS, participan con fruición del Holocausto, que se inicia con la invasión de la Unión Soviética, con la Operación Barbarroja. El Holocausto allí en Ucrania y Bielorrusia cobra una dimensión diferente, con zanjas que se cavan en la tierra para fusilar y enterrar allí directamente, de manera rápida y económica, a todos los judíos, independientemente de su edad y condición, mujeres, niños, ancianos, de toda edad. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los ucranianos y los bielorrusos? Porque tenían esperanzas de que Hitler los iba a liberar de Stalin. Entonces los recibieron con entusiasmo. Luego se dieron cuenta de que no era lo que ellos pensaban. Se dieron cuenta pronto, pero ya era tarde. De todos modos, las tropas de Alemania habrían pasado sin problemas, pero
pero esto fue lo que ocurrió. Aclaro esto último por la acusación. Alguna gente me ha preguntado, ¿es que los ucranianos defendieron el nazismo? Sí, bueno, los ucranianos defendieron el nazismo, los rumanos defendieron el nazismo, los búlgaros defendieron el nazismo, los franceses defendieron el fascismo también, y en Reino Unido hubo fascismo, y en Estados Unidos hubo fascismo, y en España y en Portugal, en todas partes había fascismo. En unos sitios triunfó y en otros no. ¿En Ucrania había fascistas? Hombre, claro, como en todas partes. Donde no había fascistas era en la Unión Soviética, seguramente, pero eso no los convertía en angelitos, eso ya lo sabemos. Vale, vale. Lo que queda claro es que es un tema complejo, multidimensional, y quizá también es un buen ejemplo de la pregunta anterior que estábamos considerando, ¿no? Que quizás ese conocimiento de historia permite tener una mirada que te permite comprender mejor sucesos de la actualidad como ese, ¿no? Vale, vale, Sí, perfecto. fíjate que el Holodomor en solo 2 años logra la muerte de 7 millones de ucranianos y 40 millones de desplazamientos. El Holocausto se queda en 6 millones. Hablar de poner en una balanza si Hitler o Stalin era uno más malo que otro es del género. Pero bueno, los dos obtuvieron importantes logros, importantes achievements, diríamos. No nos olvidemos de eso.